Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, vamos a seguir aprendiendo acerca de lo que nos enseña la Escritura, de la temática que traemos cada uno de nosotros cada día para poder aprender lo que nos enseña la Escritura. Vamos a hacer como un recorderis, porque la verdad que para seguir hablando de la descendencia de Sem, que es muy importante, es la base de la redención, es la base de todo el plan que el Señor tiene para la humanidad. Por eso vamos a recordar algunas cositas. Dejamos el fundamento básico sobre la segunda consonante que forma el nombre de Sem, para poder después entrar a la profundidad que tiene esta consonante con respecto al Espíritu de Dios, con respecto al plan de salvación, con respecto a todos los procesos que tiene el Señor en cada uno de nosotros. Vamos a iniciar y vamos a hablar de, nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de la forma y la manera como el Señor, para colocar un plano para llevar a cabo un proceso, pues Él ha tomado lo que son las generaciones. Hablar de una generación y su gran impacto que tendrá durante un tiempo de duración. Por eso es importante, cuando uno empieza a leer, sobre todo eso se da en Génesis. Dios dice, esta es la generación de Noé, esta es la generación de Sem, esta es la generación de Abraham. Bueno, todo eso, porque desde ahí comienza o continúa lo que tiene que ver con el plan de redención. Hablar de una generación es hablar de personas que nacen dentro de un periodo de tiempo y que tienen una tarea o un proceso a desarrollar. Cuando hablamos de generación, estamos hablando de gestación, óigame bien, porque es importante algunas palabras para nosotros poder entender la profundidad en la que nos vamos a meter con el Señor. La otra es procreación, producir, fecundación, era o tiempo. Eso es lo que más o menos nos da un conocimiento o un significado de lo que tiene que ver con una generación. Ahora, según la Biblia, una generación dura entre 70 u 80 años. Y eso lo encontramos en el Salmo 90:10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. Entonces fíjense que aquí nos está hablando de una generación. Ya nosotros
hemos visto la generación X, la generación Y, la generación Z, ahora estamos en la generación de los cristales o de los que son demasiado frágiles, y ahí es donde estamos en eso. Ahora, hay unos elementos, recordemos que hay unos elementos que son fundamentales para el Señor y que tiene que ver con el proceso de una generación o dar inicio a una generación, y es, primero tenemos el nacimiento de una persona con un fin específico. Eso es lo que hemos hablado, o sea, Dios dice, con esta persona voy a realizar este cambio. Con el nacimiento de esta persona que fue elegida desde el vientre de la madre, como nos dice el Señor, viene con las características específicas, viene con una tarea a seguir, y la persona va a cumplir lo que el Señor ha establecido. También dentro de la generación tiene una gran importancia el nombre que tiene la persona. Es importante, por eso nosotros sabemos que en el hebreo generalmente los nombres son por un suceso, por una eventualidad o por algo en particular, y a eso es lo que le dan un nombre. Lo otro es el significado de ese nombre. Y vamos a analizar y vamos a mirar algunas cosas que nos enseñan acerca de lo que tiene que ver cada una de las letras del hebreo, que tiene algo muy importante que enseñarnos. También lo que es importante dentro de una generación son las acciones de la persona. Ya conocimos las acciones de Adán, conocimos las acciones de sus hijos, conocimos que dependiendo de esas acciones vino el Señor y estableció un juicio en agua. La tierra se inundó, las aguas de arriba, las aguas de abajo, la tierra se inundó, limpiando el Señor de la maldad que había sobre la tierra. Y luego viene otra vez el nacimiento de esa generación o de ese nuevo comienzo, de ese nuevo nacimiento que da el Señor. ¿Para qué? Para volver a iniciar un proceso de redención. También habíamos hablado que en cada generación hay un llamado, dice así la palabra del Señor en Isaías 41:4. ¿De quién es esta obra? ¿Quién ha hecho que suceda? El que llamó a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, que soy el primero para todo futuro. Yo soy. Entonces, fíjese que las generaciones es cuando Dios llama a la persona, porque se cumplió la era, se cumplió el tiempo, se cumplieron todas las cosas, y por eso el Señor, antes de que haya un vacío, antes de que haya un hueco dentro del proceso, ya con tiempo el Señor viene trabajando. Si no, miremos, digamos, lo del profeta Samuel. Ya Isaí es que se llama, Isaí venía haciendo las cosas mal, y por eso el Señor venía con anterioridad, le puso frente a su casa, lo puso a cuidar, lo puso a que le enseñara todas las cosas. ¿Por qué? Porque él era el que lo iba a suplir, él era el que lo iba a cambiar debido a las acciones equivocadas de este profeta o de este sacerdote. Bien, por eso dice el Señor, desde el principio Él llamó a la generación. Él sabe en qué generación, bajo qué parámetros, cuál es la nación, cuál es el objetivo y cuál es la finalidad. Porque recuerde que cada generación, aunque las cosas son repetitivas, las personas son diferentes, las situaciones son distintas, la maldad ha cogido mayor auge, y por eso el Señor tiene que entrar a traer su redentor, para que la generación o para que la tierra no sea contaminada completa de la maldad. La generación de Sem, tenemos a Noé, que es el padre, que es la 10ª generación,
Noé representa un descanso y representa un reposo. De la descendencia de Noé vienen 3 hijos, que son Sem, Jafet y Cam. Cada uno de ellos tiene algo que tiene que hacer con acciones. Cada uno de ellos viene con un propósito, cada uno de ellos viene con una finalidad. Ahora, el nombre de Sem significa fama, autoridad, nombre, cambio, oígame bien, cambio, revelación divina y fuego purificador. Fíjense que hay nombres que son muy claves que nos va a dar a entender un poquito más adelante con respecto a la segunda consonante de este nombre denominado Sem. Ahora, el otro hijo de Noé se llama Jafet, y Jafet significa expandir, dilatar. Y el último, que es Cam, que significa quemado, significa negro, significa oscuro, caliente o sirviente. ¿Por qué les quiero hacer este repaso o volver a recordar para nosotros poder entender lo que viene con la segunda consonante? Porque la verdad es que es extraordinario y hay que tener en claro muchas cosas para poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Por eso a mí me gusta siempre hacer un recorderis, volverle. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados a que se nos olviden las cosas del Señor. Pero no se nos olviden las del mundo. Esas sí las tenemos muy presentes, hasta con fechas y días y vestidos como estábamos vestidos cuando los celebramos. Ahora, la descendencia de Sem dice que fue escogido por Noé para dejar su legado y lo dejó a él como con la primogenitud. Acuérdese que una cosa es ser el primogénito, que es el que nace primero, y la primogenitura es el legado. Él es digamos, como un testamento o como una autoridad que tiene uno de los hijos de la cabeza, y que sobre esa cabeza él tenía la responsabilidad de velar por la tribu, de velar por las hermanas solteras, de velar por el nombre de la familia, de suplir las necesidades de su casa, de pelear las batallas por su casa. Luego la tarea del que se le daba la primogenitura era ardua. Sobre todo tenía que dar un testimonio, tenía que tener una buena conducta. Por eso cuando Jacob le fue a dar la primogenitura a Rubén, dijo: usted no es el primero, porque es que usted dio mal testimonio. Usted y Judá desjarretaron caballos por gusto. Usted y Judá hicieron esto, usted y Leví hicieron esto. Por eso usted no me representa. Fíjense que el padre tenía una tarea de ¿qué? De vigilar a cada uno de sus hijos, a ver a quién le iba a dejar como cabeza, para que lo representara delante de las generaciones futuras. Hoy en día pues no se da eso, porque a veces nosotros hacemos la cosa más por sentimentalismo que por el mismo nombre que queremos dejar honrar. Bien, dice que él fue dejado como cabeza de la tribu, como el legado, como la descendencia, aquel que iba a representar el nombre de Noé y su familia. Génesis 9:25 dice: dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. Y dijo: bendito sea Adonai, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Haga Dios expandir o dilatar a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán siervo suyo. Fíjese que a veces la ira o el enojo o la situación de un padre, ¿a dónde llevó a su hijo? A la generación de Cam.
Sí, tuvo su resbalón, tuvo su caída, pero ¿quién dio el mal ejemplo? El Padre. El Padre fue el que nuevamente entró el pecado, entró la maldición y entró todo lo que ya nosotros conocemos. Por eso en una familia es importante el testimonio que da el padre, el testimonio que da la cabeza de familia, porque sobre eso se construye una situación, sobre eso se construye una fama, sobre eso se construye una familia. Fíjese que hay algo muy particular, ¿y qué es? Puede que en una casa existan dos hijos y el padre vio una mala conducta. Cada uno de ellos puede tomar la inclinación que tiene el padre o puede decir, yo no quiero ser como él. ¿Cuántos hijos dicen, yo soy borracho porque mi papá era un borracho? Yo soy esto porque mi papá lo era. Pero el otro dice, sí, es que yo vi a mi padre que hizo esto, pero yo no quiero ser como él. Entonces ahí es donde esa persona que un ejemplo malo no lo tomó, sale a flote, tiene otra dirección diferente, tiene otra actitud distinta. Pero somos nosotros, los hijos, los que queremos decir, me quiero parecer a mi papá, o quiero tomar una actitud porque mi papá esto, porque mi papá aquello, o simplemente digo, no, yo no importa lo que vi, no importa, yo quiero ser diferente. Yo quiero tener esto, y voy a trabajarlo, pero eso depende de mí. Eso no depende de que mi papá no me ama, que mi papá no me vio, que mi papá no estuvo conmigo, eso no depende de nadie. Es la actitud que nosotros tenemos, es el amor y el respeto que cada uno de nosotros tenemos con respecto a ¿qué? A mí mismo. Por eso los ejemplos que vemos no estamos llamados a repetirlos, pero es mi decisión si yo quiero o simplemente quiero ser diferente. Por eso la escritura del nombre de Sem dice que tiene una incidencia muy grande en el plan de salvación. Sem, vuelvo y se lo repito, tiene un significado que es el nombre. Recuerde lo que nos enseña el Señor. En su nombre somos llamados a ser. En su nombre estamos llamados a creer. En su nombre estamos llamados a actuar. En el nombre del Mesías, en el nombre del Hijo de Dios. También tiene una fama. Sem también significa fama. Recuerde que cuando Jesús hacía los milagros, cuando Jesús enseñaba, dice la Escritura que la fama de él se llenó a todos los sitios. La gente veía los milagros, la gente escuchaba la enseñanza, la gente veía al Señor y lo divulgaba. Se iban a los diferentes sitios y lugares, ¿para qué? Para dar honor y aumentar la fama de Sem. Bien, otra es la autoridad. Recuerde lo que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada a mí. Yo tengo la autoridad de dar vida y tengo la autoridad para quitar. Tengo la autoridad para hacer y tengo la autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermedades y dolencias según el objetivo y el propósito del Padre. También es el linaje. Nosotros sabemos que Jesús vino del linaje del Padre, del linaje del Señor. Nosotros somos su linaje, nosotros somos de su primogenitura, nosotros somos su legado y por eso el Señor les dio a sus discípulos autoridad, poder, hacer en su nombre, porque somos su linaje y estamos llevando su nombre, lo estamos poniendo en alto o lo estamos pisoteando. Cada uno de nosotros sabemos qué estamos haciendo con la presencia del Señor dentro de cada uno de nosotros. Ahora, lo otro ya sabemos que Sem, según lo que dice Génesis 5:8 o 5:32, no recuerdo bien, habla de que Sem es el que nació primero, pero a Sem es el que Noé le entrega la primogenitura. Ahora,
La palabra Sem en el hebreo se escribe con la letra S si es en español y Shin si es en el hebreo. Estas dos consonantes con las que se escribe Sem, que es la S y la M, si lo queremos mirar desde el punto de vista del español, o si queremos tomarlo desde el punto de vista hebreo, es la Shin y es la Mem. Creo que ahí está en la pantalla esas consonantes o ese nombre, creo que están ahí. Dice, estas consonantes son la S y la M. En el hebreo se denominan la Shin y la Mem. Estas consonantes se pueden combinar para poderlas leer. Mire, hermano, todas las letras del hebreo, todas se pueden escribir y se pueden combinar con las vocales. Por ejemplo, yo buscaba una palabra con la S, con la A, con la SA, es Shalom. Es decir, que yo puedo colocar la S con la A o la Shin con la A y significa hola o significa paz. Pero más significa hola que paz. Lo que pasa es que la gente lo ha malinterpretado. Pero el verdadero significado de Shalom es hola. Ahora, la otra, si yo puedo combinar, ¿por qué les digo esto? Porque es importante cómo van combinadas y las vocales para poder entender qué es lo que me está diciendo el Señor. Si nosotros colocamos la S con la E, que en el hebreo suena Shema, Shema en el hebreo significa oír, significa escuchar. La Shin con la U, la Shuvah, en el hebreo significa retornar, firmeza y serenidad. También la palabra Mesías, Mashiach significa Mesías, Redentor o ungido, y Lishol significa preguntar. Entonces fíjense que cada una de la consonante S o la Shin la combinamos con las vocales y cada una tiene un significado. ¿Por qué le digo esto? Porque es que en las consonantes, y sobre todo la que vamos a mirar, si nos da el tiempo, hay abiertas y hay cerradas. Y nosotros sabemos que hay vocales abiertas y hay vocales cerradas. Las vocales abiertas es la A, la E y la O. Y la cerrada es la I y la U. ¿Sí? Es de forma, si abrimos la boca bien o no abrimos la boca. Eso es lo que me hace referencia la misma escritura. Ahora, la letra S en el hebreo, que es la Shin, es el número 300. Ahora, la forma original de esta consonante, que es la letra S, anteriormente se escribía como si fuera esta forma, como una W arriba, y eso hace referencia, según lo que aprendimos de ellos, es que en la letra Shin también significa dientes. Hablar de los dientes es hablar de algo que está al frente de nosotros. La letra S en el hebreo, nosotros ya vimos que se relaciona con ¿qué? Con el fuego. Así como el fuego transforma, ¿qué transforma? La materia en ceniza, el odio en amor, el pecado en perdón. Entonces fíjense que es importante lo que nos está diciendo aquí. Ahora, si la letra Sin desde el principio significaban los dientes, ¿qué relación tiene con nosotros? Así como el fuego transforma la materia, nosotros transformamos los alimentos también en algo que produce en nosotros salud. Nosotros cogemos el alimento, lo mascamos, con las glándulas salivales se le va haciendo el bolo alimenticio y luego nosotros lo pasamos. Entonces, los dientes dentro de la letra significa también un proceso de transformación. En nosotros, ¿cómo funciona?
Si yo estoy cometiendo una falla, cometiendo un delito, cometiendo un pecado, yo tengo que ir a buscar la palabra, tengo que ir a buscar al Señor, y por eso Dios me va a llevar a una prueba de fuego. ¿Para qué? Para que yo transforme, para que yo queme lo que no sirve y yo me quede con lo que realmente le agrada y le sirve al Señor. Ahora, la letra Shin o la S tiene una relación con la vida. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Bueno, eso es lo que me enseña a grosso modo lo que tiene que ver con la palabra, con la enseñanza. Ahora vamos a mirar y vamos a estudiar la segunda consonante, que es la M. Recuerde que en el hebreo se dice Shem, es decir, la S, la H y la Mem, y en el español es la S y la M. Vamos a mirar qué significa esta consonante, qué es, por qué es tan importante, y vamos a estudiar muchas cosas que nos van a relacionar con esta consonante, que tiene la forma como de una M seguida o tiene la forma anterior como si fuera unas olas o unas corrientes de agua. ¿Cuál es el significado de esta consonante? Esta consonante significa aguas, gente, muchedumbre, personas, Torá, fuente de sabiduría, naciones, y también tiene una gran representación con una mujer gestante o con una mujer que no es fructífera, es decir, aquella que no ha dado hijos. Ahora, fíjese lo que yo les decía, y partamos de este principio y tengamos en cuenta esto, lo que nos enseña. Todas las consonantes hebreas se identifican, tienen una gran característica y nos van a identificar con nombres, con un peso, con una posición dentro del alefato. Cada una de las letras del alefato hebreo, ¿qué representan? Puede representar un pensamiento, puede representar una emoción, puede representar un sentimiento. Una letra del hebreo puede significar una acción, puede significar personas y puede representar cosas. Esas son las características especiales que tienen las letras del alefato hebreo. Por eso son importantes que nosotros las aprendamos, porque cada una de ellas tiene una historia que contarnos. Cada una de ellas tiene algo importante que enseñarnos, y que cuando se combinan entre ellas nos cuentan los secretos de Dios. Cuando se combinan entre ellas, entonces Dios utiliza lo que es la revelación de su palabra. Porque vuelvo y les repito, cada una de estas consonantes, que es la B, la Gimel, la Dale, bueno, cualquiera de las 22 letras, cada una tiene un nombre. Y si usted mira, ese nombre tiene una identidad. Si vamos y tomamos la primera consonante, que es la que se llama Aleph, ¿qué representa? Representa al Padre, representa la autoridad, representa el buey, representa una cabeza de familia. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es importante saberlo, porque cada una de ellas alguna historia nos tiene que contar. Por eso es importante lo que nos enseña la Escritura. Sí, cada letra tiene un nombre, tiene una identidad y tiene una historia que contar. Ahora, leí mucho sobre la forma de la escritura, y algunos dicen que los fenicios fueron los primeros. No, las primeras escrituras no fueron las de los fenicios.
¿ya? Sino que es que se hablaba, o lo que leí y lo que tuve la oportunidad de estudiar, porque para esta letra Mem es impresionante, es maravilloso lo que nos vamos a aprender, pero me puse a leer mucho sobre la escritura, y dice que cada una de las regiones tenía una forma como entre ellos se entendían, para poder negociar, para poder saber cuántos eran estos, cada uno, los fenicios, los griegos, los egipcios, los semitas, cada uno tenía su propia escritura. Entonces, como los que gobernaban todo eran los semitas, entonces entre los egipcios, los fenicios, entre los comerciantes, se pusieron de acuerdo y cogieron común entre ellos, dijeron, vamos a escribir esto significa, y por eso es que todos más o menos tienen la misma escritura. Pero es porque hubo un acuerdo, porque ¿cómo hacían negocio, por ejemplo, los egipcios con los fenicios? Si ellos tenían una forma y yo no le entendía los garabatos y él no me entendía mis garabatos, entonces entre todos los comerciantes se pusieron de acuerdo y dejaron un solo, que fue el semita, que es el que nosotros conocemos, ¿ya? Y por eso a través de los tiempos ha venido cambiando, y es lo que hoy tenemos como el hebreo moderno. Pero eso se dio, ese idioma o esa forma escritural fue un convenio entre los comerciantes para poderse entender, para poder hacer los negocios y firmar de que usted dijo, y entonces está firmado y por eso usted me tiene que cumplir. Entonces, si yo voy a leer un idioma, de pronto el inglés, y no lo sé, yo no sé qué es lo que estoy escribiendo, a qué me estoy comprometiendo. Pero hay unas reglas, hay unas normas a nivel mundial que son las que rigen las instituciones, que son las que rigen las guerras. Fíjense que aún para cuando los pueblos van a la guerra hay unas normas, hay unas reglas. Por ejemplo, si envían los paracaidistas, los que están abajo no los pueden matar. No pueden matar al que viene en el paracaídas porque él está indefenso. Solo cuando toque la tierra, ahí sí tienen facultad de hacer algo con ellos. De resto, no. Hay una serie de normas. Tienen que dejar los espacios para que pasen los que van a ayudar a los heridos, para que lleven la comida, todo eso. O sea, hay unas reglas. Fíjese que ahorita en la guerra que hay entre Hamas e Israel, hay algo que ellos cumplen lo que dice la palabra, porque si usted va a la escritura, usted encuentra las reglas de la guerra, usted encuentra ahí, en el hebreo, en la Torá, usted encuentra la forma y la manera como usted debe ir a la guerra. Y una de ellas es que se tiene que negociar, se tiene que rescatar primero la vida, se tiene que buscar cómo se guarda la vida de las personas antes de entrar a matar. Eso es una regla de la guerra. Entonces fíjense que ellos son lo mismo. Mire, otra cosa que me habla las reglas de la guerra y que dice la escritura, dice que cuando usted va a atacar un sitio, usted tiene que decirle a los que están al lado, a su alrededor, vamos a atacar allá. Tiene opción, o usted se queda al ataque o usted se va. Por eso Israel le mandó a decir a los de Gaza, váyanse al sur porque vamos a atacar el norte. Y si los del sur y si los del norte no se querían ir al sur, ya era responsabilidad de ellos. Pero esa regla es de la palabra de Dios. Son los únicos en el mundo que dicen dónde van a atacar. ¿Para qué? Para que los que estén alrededor salgan a refugiarse y a que no sean muertos. Lo que no hizo el grupo terrorista. Ellos mandaron y mataron y degollaron e hicieron. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa eso. Pero una de las cosas que nos enseñó el pueblo del Señor es que ellos respetan lo que está escrito en la palabra.
Eso es bonito cuando uno tiene la oportunidad de leer las reglas de la guerra, cuando uno tiene la oportunidad de conocer todas estas cosas, uno dice, Señor, de verdad que a él no se le escapó nada. Nada. Nosotros somos los que desconocemos. ¿Por qué? Porque no leemos la Escritura. Porque nos interesan otras cosas y no estamos aprendiendo de lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces recuerde, cada una de las 22 letras que forman el lenguaje tienen un nombre, tienen una posición, tienen un valor, me puede enseñar una emoción, me puede enseñar un pensamiento, me puede enseñar una acción, ¿ya? Por eso es importante conocerlas y entenderlas para comprender lo que me dice la Escritura. Porque es que a veces nosotros leemos y nos imaginamos lo que dice textual. Pero cuando uno dice, Jesús dice, boga mar adentro, quiere decir, vaya, escudriñe. Porque cuando usted escudriña, usted va a encontrar la revelación de la palabra de Dios. Y nosotros desafortunadamente no lo hacemos. Porque queremos o es mejor para nosotros escuchar a uno, escuchar al otro y de pronto quedarme con esa enseñanza que con lo que a mí el Padre me pueda enseñar. Y por eso es importante que le dediquemos tiempo a la Escritura. Quitémonos ese estigma, quitémonos ese concepto de que yo no entiendo, todo se me olvida, no soy capaz. Usted mismo se está cerrando. Usted mismo está diciéndole a su mente y a su cuerpo que usted no entiende nada y el mismo cerebro le está dando la orden de que usted no entienda nada. Pero si yo cojo y me siento y escudriño y leo y busco, porque aquí la cuestión es leer. Leer porque en el internet hay muchas cosas y allí donde usted va a seleccionar, allí es donde usted va a decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto es más fanatismo, esto es más cosa de magia o de la oscuridad que de la misma luz. Bien. Ahora, dice que la mem se escribe de dos formas, creo que ahí está en la pantalla. Una es la M abierta. La M abierta es aquella que en la base de la consonante tiene un espacio y eso es lo que significa corrientes de agua. La mena abierta significa corrientes de agua que fluyen. ¿Qué es lo que fluye? ¿Qué significa que la men abierta, que significa las aguas que fluyen? Es lo que sale dentro de nosotros, es lo que brota dentro de nosotros. Y fíjense que el mismo Señor dice que dentro de nosotros correrán, fluirán las aguas de su espíritu. Por eso es importante conocer lo que me está diciendo el Señor, conocer el verdadero significado de la palabra de Dios. Si nos involucramos, si nos metemos, si escudriñamos, vamos a encontrar lo oculto de la palabra, vamos a encontrar los secretos de la Escritura y vamos a tener una idea muy distinta, más profunda de lo que puede tener cualquiera. Pero eso lo hago yo porque quiero conocer del Señor. Eso lo hace usted si le quiere dedicar tiempo al Señor o la pasamos N tiempos en las redes o haciendo otro tipo de cosas que no me edifican, que no me sirven, que no me alimenta mi parte espiritual y tampoco fortalece mi fe. Ahora dice que la mena abierta también significa aguas que corren. Y yo decía, aguas que corren son las de los ríos que van de un lado para otro, que corre por las montañas, por los valles, por los diferentes sitios. Eso es lo que significa la mem abierta, aguas que corren de arriba a abajo. Y la otra son las aguas que ondean, y esas aguas son las aguas del mar. Por eso es importante. Son aguas amargas, son aguas saladas,
son aguas dulces, son aguas estancadas. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí el Señor? ¿Qué soy yo para el Señor? ¿Qué soy para el Señor si yo soy una vasija para que yo pueda permitirle al Señor que la fuente de sabiduría, que la fuente de las aguas, que es el conocimiento, que es la sabiduría que me da la palabra, fluya dentro de mí, corra dentro de mí, me dé la oportunidad de tomar las mejores decisiones porque estoy siendo guiada por el Espíritu de Dios? Por eso es importante, hermano. Por eso el linaje, el nombre o el que haya quedado Sem como primogénito y con la primogenitura, de acuerdo a su nombre, estamos conociendo cuál es el plan del Señor. ¿Cuál es la forma y la manera como el Señor me va a redimir? ¿Cómo es que el Señor va a encontrar en nosotros el hombre espiritual? El hombre que fluye en el Espíritu, el hombre que es un adorador, un hombre que es espiritual, porque para eso es que vino el Señor. El Señor vino por nosotros. El Señor vino por aquellos que quieran seguirlo a Él, que querramos creer en su obra. Eso es lo que nos significa el Señor. La Mem abierta también significa libertad. Ahora, recuerde lo que estamos estudiando en los devocionales que yo les estoy enviando. Jesús vino, ¿por qué? Porque se cumplió la primera parte del plan del Señor. Recuerde que el Señor dice, Él me ha ungido para dos cosas, para manifestar el año de la gracia y para el día de la venganza. Jesús vino para la primera, el tiempo de la gracia, el tiempo de donde fuimos liberados, rescatados, ahora vemos, ahora escuchamos, ahora sentimos el amor del Señor. El día de venganza será en la segunda venida del Señor, no en la primera. Por eso si usted leyó lo que dice Lucas, el Señor solamente leyó la primera parte. Pero él la segunda no la leyó porque no era el tiempo de que saliera por su boca, de que saliera la palabra. ¿Por qué? Porque el día de venganza del Señor, es la segunda venida cuando Él venga como Rey. Por eso este Mem tiene que ver con mi redención, tiene que ver con mi libertad, tiene que ver con las aguas. ¿Y las aguas qué representan? La palabra. Las aguas representan el Espíritu del Señor. Las aguas representan la muchedumbre de gente. ¿Sí me va a entender hasta ahí? Bien. Y también la Mem abierta significa fuente de sabiduría. Fuente de sabiduría. Les dejo para que lean Proverbios 18:4. Eso en cuanto a la Mem abierta, que representa las aguas que fluyen, las aguas que corren, las aguas que están a la vista de nosotros, a la vista de cada uno de nosotros. Ahora, tenemos la Mem cerrada, que es la M, pero que no tiene ningún espacio en la base. Esa es la Mem cerrada. Esta consonante es supremamente especial. Esta consonante es interesantísima porque es la consonante que significa cambio, que significa transformación, que significa pasar de un lado a otro. Por eso recuerde que la Shin también representa un cambio. Aquí la Mem cerrada representa un cambio, representa una transformación, representa el salir de un estado para meternos a otro. Cuando pasamos por las pruebas, cuando nos levantamos de una situación y salimos avante y salimos con el Señor, decimos, ya no soy igual,
Yo ya pasé, yo ya viví, ya ahora tengo otra forma de ser, ahora tengo otro proceder, ahora tengo una manera nueva de sentir las cosas para el Señor. Esta amén que generalmente va es al final de las palabras. La que va al principio y la que va en la mitad es la amén abierta. Pero la que va cerrada va al final de una palabra. La amén es la que está en la mitad de todo el alefato hebreo. Está entre la alef, que es el inicio, que es el comienzo, que es el principio, y está al final, que es la taf, que es señal, palos cruzados, y que significa el final. En la mitad, entre la alef y la taf, encontramos la mem, la m. Ahora, esta mem cerrada también tiene una representación que son aguas subterráneas. Significa el vientre femenino, ya sea el vientre que gesta, que ha dado vida, o el vientre que no ha dado vida. Esta consonante, fíjese que forma parte de dos palabras interesantes. La palabra madre en el hebreo se dice em, ¿ya? Y es decir, que termina en una consonante cerrada, la mem, la m cerrada, y significa madre. Y la madre es la que da la vida. La madre es la que es gestante. El calor de la madre, el cuidado de la madre es la que le va a dar vida a un nuevo ser. Fíjese algo que leía y que miraba, y es que cuando una madre ¿cómo se llama eso? Embarazada, digámoslo así, o preñada, como dicen en la costa, ¿ya? O fecundada. Fíjese que dice que lo que ella recibe es algo tan pequeño, pero cuando ella ya da a luz la vida, o el niño o la niña, ese peso que no es insignificante, cuando es gestada, o cuando es involucrada, o cuando es puesta en el vientre de la mujer, cuando sale el niño, ya sale de 3 libras, o de 4 libras, o de 5 libras. Fíjese lo que hace la mujer. Y ese niño en un futuro, dependiendo de los cuidados de la madre, de los cuidados de él mismo, ese niño o esa niña va a tener un peso, 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos. Es decir, que la vida de cada uno de nosotros depende de lo que nosotros comemos. La mamá se cuidó, comió, durmió, pero de ahí para adelante depende más adelante de lo que usted come. De lo que nosotros comemos, de cómo yo alimento mi cuerpo, de cómo yo sostengo mi cuerpo, de cómo yo le doy vida a mi cuerpo. Y mucha gente en su afán o por cualquier cosa no se alimenta bien, y por eso vienen los problemas visuales, vienen los problemas de estómago, vienen los problemas de estreñimiento. Cuando una persona no come, leía que le da depresión, no puede dormir completo. O sea, hay una cantidad de cosas cuando ese ser, cuando esa persona no come lo que necesita comer. Sí, es una fragilidad en todos. Ya no se puede mirar, y se puede porque de una vez se quiebra. Ahora, fíjese que también la mente cerrada. Recuerde cuando yo les enseñé a ustedes en el ayuno que la palabra verdad significa emet, pero que si nosotros le quitamos la ale, me queda met, y med es muerte, ¿ya?
Med es muerte, es decir, que la letra Mem tiene un poder de transición, de salir y de irse de un lugar a otro. O tomamos el agua del Espíritu para que me dé vida y vida en abundancia, o yo no voy a tomar las aguas del Señor y yo voy a tener una muerte espiritual. Me cuesta trabajo buscar al Señor, me cuesta trabajo mantenerme con el Señor, me cuesta trabajo sostenerme dentro de los parámetros que el Señor ha establecido en su palabra. Ahora dice la M, con esta consonante, con esta letra M, la Mem dice, me da la oportunidad de hacer cambios en los que tomamos la decisión de abandonar un lugar, de abandonar una costumbre, de abandonar una tradición de hombre para aceptar las cosas del Señor, para aceptar las cosas de Dios. Esa es la que me va a dar a mí. Por eso la palabra, por ejemplo, la palabra Israel, la palabra Egipto en el hebreo es Misraim. Y fíjese que Misraim empieza con una M abierta y termina con una M cerrada. Y eso quiere decir, lo que me está diciendo el Señor es, Israel salió de Egipto, va a haber un cambio, va a haber una transformación, va a haber algo distinto, pero para ello se necesita las aguas, se necesita el bautismo en agua, se necesita que yo le permita al Espíritu de Dios que me bautice. Y hablar del bautizo es que yo pertenezca a un cuerpo. La gente no se bautiza porque dice, no, es que si yo me bautizo, me dice que no puedo volver a pecar. Y no, yo qué tal que peque, entonces me voy a condenar. ¿Por qué? Porque existe una doctrina del bautizo que es muy errada, que no tiene nada que ver con lo que nos enseña la Escritura. No tiene nada que ver, hermano. Entonces la gente no se quiere bautizar, la gente no quiere pertenecer al cuerpo de Cristo porque seguramente va a seguir cometiendo pecado. Para eso está la sangre de Cristo, para eso está el arrepentimiento, para eso está la oración, para eso está el que usted lea la Escritura, para que la Escritura me enseñe a mí a mantenerme dentro de los parámetros del Señor. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Fíjense que la palabra del Señor, la Mem, se identifica con, ahora aquí viene, que la Mem, sea abierta o sea cerrada, se refiere al agua. Esta letra M en el español y Mem en el hebreo se refiere a las aguas, se refiere al agua, se refiere al agua. Ahora, dice que la Mem al principio abierta y la Mem al final cerrada, como se representa con las aguas, esto lo que nos está diciendo es que las aguas tienen la capacidad de fluir, de correr y de salir por cualquier lugar. El Espíritu del Señor buscará la forma, buscará la manera, si yo le permito al Espíritu del Señor que fluya dentro de mí. Si yo le permito al Señor que la palabra, que es un espíritu, que eso es lo que dice el Señor, vuelvo y le repito, no es que el Señor me bote un baldado de agua, no, es la cantidad de palabra que yo sé y que yo pongo por obra, que yo soy llena del Espíritu Santo porque tengo la palabra. Soy llena del Espíritu porque el mismo Jesús dice que la palabra de Él es un espíritu. Y en la medida en que yo leo, en la medida en que yo camino de acuerdo, yo estoy llena del Espíritu Santo. Fíjense, porque a uno decía, bueno, pero qué, Señor, lléname, pero ¿cómo así? Y uno se ponía a pensar, yo era una, Señor, pero ¿cómo así? Lléname. Y uno
como un loquito, pero aquí la Escritura me está diciendo que la llenura es la lectura de la palabra, la llenura es que usted ore, la llenura es que usted se meta a estudiar la Escritura. Eso es llenura del Espíritu Santo. Que se congregue bien. Ahora, fíjese que esta men, sea abierta o sea cerrada, representa las aguas. El agua tiene una capacidad impresionante. El agua tiene la capacidad, vuelvo y le repito, de fluir, de correr o de salir por algún lugar. El agua siempre va a buscar por dónde sale. Ella no se queda estancada. Ella siempre va a buscar y por eso vemos que sale por aquí, sale por allá, se mete por aquí, se mete, porque ella tiene que correr. Ella tiene que fluir, ella tiene que buscar su salida, ¿ya? Porque esa es la función del agua. Ahora, si la men representa un cambio y la men representa el agua, ¿qué quiere decir? Que el agua es la que me transforma, que el agua es la que me va a hacer el cambio. Por eso el agua es el único elemento que se puede transformar de 3 maneras. El agua se puede transformar de 3 formas. Líquido, que es la que sale del chorro, sólido, que es el hielo, y el gaseoso, que es el vapor. Fíjense que en cualquiera, ella no va a perder su esencia. Ella lo único que cambia es la forma. Por eso cuando nosotros cogemos una vasija, un vaso o cualquier cosa y le echamos el agua coge la forma de la vasija. El agua coge la forma de donde nosotros la echamos. Y si la puso en la nevera, cuando usted la saque, tiene la forma de esa vasija. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros le permitamos al Espíritu de Dios que nos dé la forma a la imagen de Dios, que nos dé la forma a la imagen y a la semejanza con el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso es importante el amén, es importante las aguas, porque las aguas representan el Espíritu de Dios, porque las aguas también es la única que puede cambiar de estado, dice la Escritura, dice el estudio. Dice, el agua es el único recurso o elemento que puede cambiar la apariencia de una persona. ¿Cómo la cambia? ¿No hemos visto las personas que están en la calle todas sucias, desgreñadas y todo eso? Si alguien las coge, las baña, las peluquea, les echa perfume, ¿cómo cambia? ¿Cierto? Esa es la cualidad que tiene el agua, de cambiar la apariencia, de cambiar mi estado. Si yo soy una persona amargada, resentida, odio a medio mundo, pero yo le permito a la palabra del Señor que fluya, que me cambie, mi apariencia va a cambiar. Mi manera va a ser diferente. Por eso dice el Señor que el vino alegra el corazón del hombre, pero el aceite forma o hermosea el rostro. Esa es la función que tiene el agua. El agua, dice, es la que puede cambiar la apariencia o puede cambiar el estado de una persona. ¿Cómo? De sucio a una persona limpia, de cansado. La gente llega que dice, me voy a dar un baño a ver si me relajo, a ver si me descanso. Y eso es una forma. Cambia de un estado opresivo, un estado cansado a que, ay, qué rico que me bañé con agua fría o con agua caliente y salimos como nuevos. ¿Qué quiere decir? Que ese baño, que ese fluir de agua cambió mi estado emocional, cambió mi apariencia física. También dice que el agua de algo impuro lo hace puro. También dice que tiene una relación muy íntima con el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor fue bautizado en agua y salió, el Espíritu del Señor descendió. Pero Él fue bautizado en agua. ¿Por qué? Porque ese bautizo lo que estaba haciendo es llevándose mis pecados. Llevándose mis pecados y los dejó en el río y allá lo dejó en el río, llegó al mar
y los pecados fueron a parar al mar, según lo que me dice la Escritura. Entonces fíjense lo que me enseña la Escritura, lo que me está hablando a mí el Señor con la consonante Sem, la consonante Mem. Esa es la que me va a cambiar a mí, es la que me va a hacer diferente. Pero cuando yo ponga por obra la Escritura, cuando yo ponga por obra la palabra de Dios, voy a cambiar mi estado, voy a cambiar mi apariencia, voy a cambiar en muchas cosas, porque esa es la función del Espíritu. Esa es la función el nombre de Sem, que es la S y la M, que unida representa la vida y representa el cambio. Representa la transformación en cada uno de nosotros. Dice, la Mem es la que nos va a ayudar a ¿qué? Adaptarnos a una nueva forma o un estilo diferente de vivir. La Mem, que representa el agua, y el agua representa el espíritu, ella es el espíritu. ¿Qué dice el Señor en Juan? Que el Espíritu del Señor me va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Él es el que me va a cambiar. Él es el que va a transformar mi mal carácter, mis malas acciones, mi mala postura, mis malos modales. Él es el que me lo va a cambiar. Porque Él, esa consonante que es la M, es la que va a cambiar. Es la que va a ejecutar una acción dentro de mí. Por eso el Señor, ¿qué le dijo a la mujer samaritana? Deme de beber. No, pero si usted me pidiera del agua que yo tengo, le va a cambiar su vida, le va a cambiar su soledad, le va a cambiar su estilo de vida. Ya usted no tiene por qué estar buscando hombres. ¿Por qué? Porque el Señor lo llena todo. Entonces, fíjese lo que me está diciendo a mí aquí el Señor. Dice que la Mem es la que me va a ayudar a adaptarme a mi nueva forma de ser, de actuar y de creer, ya que se relaciona uno con la palabra. Recuerde lo que dice Tito 3:5, la regeneración, por el lavamiento de la palabra y la regeneración y la renovación en el Espíritu de Dios. Por eso es importante la segunda consonante con la que se escribe Sem, que es la generación que marca la pauta ¿para qué? Para la salvación, para la redención. Si no hay agua, si no hay espíritu, no hay cambio. Si no me dejo llevar por el Espíritu de Dios, no hay cambio, no hay transformaciones. Sigo creyendo en el hombre, sigo creyendo en las festividades, sigo caminando de acuerdo a lo que me dice allá el hombre del mundo, pero no lo que me dice el Espíritu de Dios. Entonces, fíjense que es importante que el Señor, esta palabra o esta consonante que tiene el nombre de Sem, dice, cuando se vierte agua en un utensilio, ella toma la forma de él. Ahora, fíjese algo que encontré leyendo y escudriñando y todo eso. Resulta que esta letra, fíjese que yo le decía a usted que la S con la A, la S con la E. Ahora, la M con las vocales tiene un significado impresionante. La M con la A, que se llama ma, cuando nosotros encontramos la palabra ma, significa ¿qué? ¿Qué me está preguntando usted? Si yo escribo la letra M con la E, me está diciendo ¿cómo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo lo manifiesto? La M con la I representa ¿quién? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hará? Y la M con la U dice ¿cuándo? Entonces fíjese, así como la consonante Shin, cada una de ellas tiene esta es, ¿por qué es la base? ¿Por qué está en la mitad? Porque a través de ella, cuando encontremos nosotros
en el hebreo, estas palabras me está diciendo qué, cómo, quién y cuándo. Esta consonante M son la base para hacer las preguntas en el hebreo. Es para hacer las preguntas. Por eso el Señor dice, y el Señor habla, ¿y quién le ha dado autoridad? ¿Cómo son las cosas dentro de mi caminar? Eso es lo que quiere decir. Entonces, cada una de estas vocales que van acompañando la consonante M tiene una pregunta que hacer. La filosofía, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué tengo? ¿Y qué me espero? ¿Y cuándo? Entonces, fíjense que en el hebreo, la que marca estas preguntas, la que me enseña estas preguntas es la letra M, que se refiere con las aguas, que se refiere a ¿qué? Al Espíritu del Señor. Dice, entonces la Mem tiene la capacidad de cambiar de lugar y de estado. ¿Ya? El agua corre, puede llegar por la montaña, se junta con el mar y allá nuevamente sale. Y también dice de estado, es decir, ¿en qué estado estoy? ¿Gaseoso? ¿Estoy en el estado líquido? ¿O estoy en el gaseoso? ¿Okay? Líquido, gaseoso y sólido. O sea, lo que el Señor me está diciendo, lo que me está hablando es la importancia que tiene el agua que representa el Espíritu en mi propia vida. Fíjense, hermano, que leyendo y preparando un poquitico más allá de este tema, el agua en los tiempos de Abraham se luchaba y se batallaba. La gente abría un pozo y el que encontrara el pozo se suponía que era del que lo encontró. Pero siempre se luchaba y se batallaba y habían algunos que terminaban quedándose con el pozo que Abraham había abierto. Y esa apertura de esos pozos tienen algo muy importante que enseñarnos. El pozo tiene que ver con la palabra de Dios. El pozo tiene que ver con la profundidad. El pozo tiene que ver con ir más adentro y con permitirle a la palabra que haga una tarea en nosotros. Dice, esta consonante está en medio del alefato. Esta consonante va en medio porque es la transición entre el presente y el futuro. Eso es lo que representa esta consonante, esta palabra que nos da el Señor. Pero fíjense, ¿es importante la generación de Sem? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está dando la pauta de cómo las generaciones futuras van a ser redimidas. Y van a ser redimidas por el agua, van a ser redimidas por el Espíritu. En la antigüedad era el problema del agua, la presencia del agua y todas las luchas y batallas que la Biblia me habla con respecto al agua. En nosotros es el Espíritu. Ya nosotros no peleamos por el agua porque nosotros abrimos la llave y ahí sale el agua, ¿cierto? Pero todavía en otras regiones, muy lejos, todavía no cuentan con esas bondades. Pero en el plano espiritual, en el plano del Señor, el agua representa la presencia del Espíritu de Dios en mí. ¿Qué tanta agua usted toma? ¿Qué tanto líquido usted toma? Resulta que dentro de lo que leí, me llamaba la atención es la lucha o el enojo o por qué la Escritura dice que llevaban 3 días de camino el pueblo de Israel en el desierto y formaron el bonche porque no tenían agua. Y yo decía, ¿por qué 3 días? ¿Cuánto es la capacidad de aguante de una persona sin tomar agua?
dice que entre 3 y 5 días. La persona que no toma suficiente agua tiene muchos problemas de salud. ¿Por qué? Porque el agua es la que permite que funcionen muchas cosas correctas en el cuerpo. Y la gente dice, no, a mí no me gusta el agua, es fea. Pero es que usted le está quitando uno de los recursos que necesita el cuerpo para que usted tenga salud, para que usted tenga un funcionamiento normal. Porque dice lo que leí, dice que el agua, el cuerpo no puede dejar de tomar agua. ¿Cuánta agua usted tiene que tomar? Eso es sencillo, se lo escuché por allá, no sé a quién. ¿Cuánto pesa usted? Divídalo por 7 y eso es lo que usted tiene que tomar. Si yo peso 70 kilos, dividido por 10, me da 7 vasos de agua, es lo que yo tengo que tomar. Para que mi cuerpo tenga salud, para que mis riñones funcionen, para que mis sistemas sean coherentes, para que tenga una fluidez hasta en la misma forma de pensar. Es impresionante, digamos, el agua y la consonante que se refiere al agua dentro del lenguaje del Señor. Por eso a veces la orina de las personas es como naranja. ¿Por qué? Porque usted no ha tomado agua y el riñón está funcionando fuerte y no está haciendo la función o está recurriendo a cosas, sí, le está quitando a otros órganos para él poder funcionar. Entonces fíjense, hasta aquí vamos a dejar esta partecita de lo que tiene que ver con la mem, que se refiere al agua, que se refiere al espíritu, que se refiere al cambio, que se refiere al estado de una persona. Y por eso cuando la gente está brava le dice, tómese un vasito con agua para que le baje el calor. Cuando la gente le da un bajón, le dan un poquito de agua con sal o con dulce. ¿Para qué? Para que las cosas funcionen como tiene que ser. Nosotros somos muy descuidados con el templo del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Padre. Señor, te damos gracias por la palabra. Te damos gracias, Señor, por la instrucción. Queremos bendecirte, Señor. Queremos honrarte, Señor. Queremos decirte gracias por lo que nos enseñas a través de la Escritura. Gracias por esa letra que representa el Espíritu, que representa las aguas, que lavan, que limpian, que purifican. Gracias, Señor, porque a través del agua podemos cambiar los estados, Señor. El estado, Señor, de nuestra vida. Una vida de pecado por una vida de rectitud. Gracias, Dios eterno. Gracias, divino Salvador. Ayúdanos, Señor, a caminar. Ayúdanos, Señor, a beber de las aguas corrientes del Espíritu. Por eso Jesús, Señor, le dijo a aquella mujer que los ríos de agua correrían dentro de ella. Si bebemos del agua que Él nos está ofreciendo, de su vida, Señor, de las aguas que traen la palabra, que nos llevan a caminar de acuerdo a la Escritura. Gracias, divino Salvador. Gracias, divino Rey y soberano Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a beber de su agua, porque en la Escritura encontramos muchas representaciones del agua, Señor. Encontramos las aguas turbias, encontramos las aguas amargas, encontramos las aguas de rencilla, encontramos muchas cosas con respecto al agua, Señor. A esta combinación de la letra S con la letra M en nuestro idioma, Señor. Gracias por lo que nos enseñas, gracias por lo que nos enseñas diariamente a través de lo oculto de su palabra. Ayúdanos, Señor, a conocer día a día lo que está escrito en la palabra, para poder entender, para poder comprender el lenguaje que tú tienes con cada uno de nosotros. En este día de hoy, Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a beber de las fuentes de agua de vida, ese pozo que encontró Isaac, Señor, después de haber luchado y batallado con Abimelech y con los filisteos, Señor. Pozos que había abierto a Abraham y que cada uno de ellos fue cerrado por envidia. Y eso es importante conocer
qué es lo que quiere decir en el plano espiritual. Porque es importante conocer lo que está escrito en la palabra, Señor. Es importante beber de sus aguas, Señor. También en la parte física, enséñanos a beber el agua, Señor, para que nuestro cuerpo tenga salud, para que nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente, para que nuestro cuerpo, Señor, pueda trabajar como debe. Sabemos que nuestro cuerpo, Señor, más del 50% de nuestro peso es el agua, Señor. Por eso te damos gracias, te bendecimos y glorificamos su santo nombre en nosotros. Bendiga a los hermanos que están en Medellín, guárdalos, cuídalos en estos momentos difíciles, Señor. Igualmente, Señor, solicitamos el apoyo y la ayuda y la anuencia de su Espíritu en las hermanas de Bogotá, Señor. Cuídalas, protégelas, guárdalas, Señor, de cualquier evento que pueda acontecer. Gracias por los hermanos de Piedecuesta, gracias porque tú estás allí guardando y cuidando cada vida, cada familia, Señor. Al igual que los hermanos que nos acompañan allí en las redes, Señor, allí en su casa, Señor, en la comodidad de su casa, prestando atención, Señor, y aprendiendo de la Escritura. Bendígalos a ellos, Señor. Guarda también los hermanos que están aquí en la congregación, Señor. Bendígalos, guárdalos, cuídalos, protégenos en estos momentos duros y difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos, Señor, por nuestro país. Ayúdanos, Señor, a tomar las mejores decisiones. Oramos por los que están en el Senado, por la Cámara, todos ellos, Señor, que están allí tomando decisiones y creando leyes en contra del mismo hombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda al pobre, al necesitado, Señor, porque no piensan en nosotros, sino piensan en ellos, Señor. No piensan en el necesitado, en el menesteroso, en aquel que seguramente no puede pagar una salud, de pronto en una clínica por un proceso, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. No deje que el malo gane. No deje que las tinieblas, Señor, puedan ejercer dominio y control. Ayúdanos, Padre bendito. Oramos por el Señor Manuel Guerrero, Señor, que se encuentra allí en la clínica, en la UCI, Señor. Dale la vida, dale la salud también, Señor. Por aquellos que están, que pasaron por una cirugía y que ahora están en casa. O aquellos que se prepararon, Señor, o que están esperando un proceso quirúrgico, Señor. Guárdanos a todos, Señor, porque necesitamos de su amor y de su afecto. Bendiga, Señor, a nuestros familiares. Bendiga a Cristian, a Nora y a Rosita que se quedan en este lugar. Cuídalos, Señor. Protégelos, que los ángeles del cielo guarden y cuiden este lugar porque es tuyo, Señor. Bendecimos, Señor, a todos los que están en la iglesia Jesucristo, el verdadero camino. Bendiga a todos aquellos que de una u otra manera, Señor, nos han apoyado durante este año para poder cumplir cada uno de los compromisos, para poder cumplir, Señor, con los eventos y con las responsabilidades que tenemos como institución. Gracias, Señor, por cada uno que ha extendido su mano. No importa la cantidad, Señor. No interesa, lo importante es que cumplieron con el principio, con la norma, Señor. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios. Te ruego, Señor, que lo lleves ahora con bien, Señor, y que sea un tiempo de regocijo. Y que mañana, Señor, sea un día de gloria, de bendición y de prosperidad en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.